tal amigos? Hoy 19 de agosto de 2025 cumplo 50 años de vida y quise conmemorar esta fecha para mí muy especial al estilo del BIE, y esto es haciendo un video especial y realizando un recorrido histórico por lo que ha sido este medio siglo y cómo ha cambiado el mundo en estos 50 años, haciendo un repaso de los principales acontecimientos políticos y en otros ámbitos, avances de la tecnología, etcétera, para pues ver cómo es que llegamos a este punto. Ustedes saben que este canal pues está enfocado principalmente al análisis geopolítico, histórico y de otros temas. No nos vamos a desviar en esta ocasión, pero quise aprovechar y celebrarlo de esta manera con ustedes, mis 50 años de vida, haciendo este recorrido de lo que ha sucedido a partir de 1975, como ven aquí, el año en el que nací, y los acontecimientos que han ido dando forma a lo que ahora nosotros estamos pues viviendo y en algunos casos padeciendo. Es un recorrido muy vertiginoso, no puedo detenerme como quisiera en cada año porque sería imposible, no me bastaría un video de muchas horas para hacerlo, ni ustedes tendrían la paciencia para verlo tampoco. Por lo tanto voy a ir tocando simplemente casi como en encabezados algunos de los acontecimientos más importantes que sucedieron a lo largo de estos 50 años. Obviamente me voy a brincar periodos porque sería imposible hablar a detalle de todo este periodo de tiempo tan largo. Y para una vida, en el caso de una vida humana como la mía, pues es un tiempo lo suficientemente largo como para haber hecho varias cosas y también pues tener una oportunidad de retrospectiva para entender en qué lugar nos encontramos y bueno, pues quién sabe qué nos tocará ver y vivir. A nosotros, a la generación a la que yo pertenezco, nos ha tocado ser una generación de transición entre la tecnología análoga hacia la digital, y ahora estamos a las puertas de pasar a una nueva fase que es la de la tecnología artificial, o sea, la inteligencia artificial. Así que hemos pasado estas dos revoluciones o estos dos cambios de era. El primero fue de lo análogo a lo digital y este creo que va a ser todavía mucho más dramático, porque así como mucha gente no logró dar ese brinco de la tecnología análoga a la digital, creo que ahora mucho más gente se va a quedar rezagada en cuanto a la inteligencia artificial y los riesgos que esto representa, porque ya no vamos a vivir en una realidad demostrable, sino en una realidad paralela donde mucha gente, aprovechando estas tecnologías que se están desarrollando de manera muy vertiginosa, van a crear una realidad alterna, una realidad paralela, y mucha de la gente ya no va a tener la capacidad de distinguir cuál es la realidad real y cuál es la realidad falsa o ficticia. Así que bueno, yo nací, como ya les dije, en 1975. Ese fue un año santo, un año de jubileo, un año jubilar decretado por la Iglesia Católica a la que pertenezco desde que fui bautizado. ¿Y por qué un año santo? Pues porque cada 25 años la Iglesia ha celebrado, primero fue cada 50 años y después cada 25, la Iglesia ha ido conmemorando, dando una oportunidad, una ventana de tiempo que dura un año para alcanzar una gracia muy especial que se llama la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de todos los pecados. Entonces esto se hace cada 25 años, o ha habido años especiales de jubileos especiales que se pueden hacer intermedio, pero en este caso ahorita precisamente aquí en el 2025 estamos en un año santo también, así que este es el tercer año santo que a mí me toca vivir. El primero fue pues cuando nací en 1975, el segundo fue en el año 2000 y este de 2025, que es el tercero que a mí me toca. Así que bueno, pues fíjense que en 1975 sucedieron varios acontecimientos históricos importantes que quiero comentarles así de pasada, porque pues han tenido un impacto obviamente para la historia contemporánea y van a ver que hay paralelismos en las cosas que estamos viendo actualmente. En 1975 finaliza o termina la guerra de Vietnam, esta guerra famosa que Estados Unidos salió derrotado y humillado y que fue para ellos ha sido una de las principales cicatrices morales históricas que ellos cargan, siendo el ejército más poderoso del mundo. Pues no se han podido reponer de esto y trajo como consecuencia pues una cantidad grande de problemas sociales de los cuales todavía no pueden salir. Muchos de los soldados que participaron en la guerra de Vietnam pues quedaron atrapados en el mundo de las drogas y después se convirtieron en sociópatas o psicópatas, ¿no? En la Ciudad de México en 1975 también
se llevó a cabo la primera conferencia mundial de la mujer organizada por la ONU y eligió a México. En ese tiempo México pues todavía se le tomaba en cuenta como un país digno de recibir un evento internacional. Aquí van a ver a lo largo de estos años, los que voy narrando, también cosas que pasaban en España que ahorita pues ni por asomo suceden, y en otros países, ¿no? Pero en el caso de México se celebró la primera conferencia mundial de la mujer en agosto, un día después de que yo nací un 19 de agosto, por eso estoy haciendo este video el día de hoy, precisamente 19 de agosto. Al día siguiente de mi nacimiento, el 20 de agosto, se lanzó la sonda espacial Viking 1 o Viking 1, se lanzó hacia Marte. Y también hubo la primera colaboración espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, también se dio en 1975, entre la sonda soviética Soyuz y la misión Apolo, ¿no? de Estados Unidos. Fíjese que esto es algo muy importante, este dato. En 1975 se crea la primera computadora personal con lenguaje de programación de Microsoft Basic, y se estrenó la película de Tiburón. A lo mejor muchos de ustedes la vieron y después se convirtió en una secuela, en una saga de varias películas, pero causó verdaderamente terror. Yo recuerdo muy bien cómo las salas de cine estaban, bueno, no recuerdo en el 75, sino me tocó verlo obviamente después, pero fue un fenómeno mundial, y eso provocó también un temor hacia los tiburones que se ha mantenido vigente, aunque realmente los tiburones matan muy poca gente al año a nivel mundial, pero se quedó un estigma de que todos los tiburones eran asesinos y que era muy peligroso, y que además llegaban hasta la costa, lo cual tampoco es tan común. Bueno, en 1975 se funda Microsoft con Bill Gates y Paul Allen, y ya vimos, bueno, grandes aportes que han hecho, pero también el gran daño que ha hecho, cuando menos Bill Gates, que se ha convertido como en este padrino del mal, que ha tratado de continuar la misión y la labor de gente tan perversa como la familia Rockefeller, los Rothschild y otros muy conocidos y famosos. Hay otro acontecimiento histórico muy interesante, que a lo mejor para ustedes no lo es tanto, pero sí tuvo un gran impacto. La empresa Sony japonesa, que era pues el líder tecnológico en ese momento, lanza las videocaseteras en formato Betamax. Quizá muchos de ustedes ni siquiera conocieron ese formato. Yo en el 75 la lanzaron. Yo 15 años después, en 1990, en mi casa se adquirió una videocasetera Betamax, que todavía la conservo, aquí la tengo y todavía funciona. Y yo usé muchísimo tiempo esa videocasetera con videos de formato Betamax, que fue la propuesta de Sony. Después, un año después, se lanza, o 1 o 2 años después, el formato VHS. Eso lo voy a comentar un poco más adelante, pero simplemente ahorita les comparto esto. El tema de que se pudieran grabar videos directamente de la televisión, o sea, que la televisión pudiera quedar grabada en cinta y después reproducirse, para ustedes a lo mejor no significa gran cosa, pero era tener un cine literalmente en casa. Esto era fue una cuestión revolucionaria. Todo lo que vemos ahora, las plataformas de streaming, etcétera, pues tiene su origen en esto, precisamente en la capacidad que uno tenía de capturar un momento que pasaba en la televisión en vivo, y que uno captaba, grababa y que podía reproducir posteriormente cuando uno quisiera. Este formato, que ahora todo el mundo conoce como estas plataformas de streaming, pues tiene su origen en este invento precisamente, que se dio hace 50 años. Otro acontecimiento interesante que sucedió el año en que yo nací es que fue el año en el que se descubrieron las estatuas de terracota o las figuras de terracota en China. Seguramente todos ustedes han oído hablar de ellas o las habrán visto en algún documental o noticiero. Son estas figuras, miles de figuras tomadas, según parece, de moldes naturales de soldados reales que existieron y que fueron enterrados con el primer emperador de China, Shi Huangdi, creo que se llamaba, y que fue el que unificó China, y creo que fue el que inició la construcción, porque esto fue una obra que duró siglos, pero él inició la construcción de la muralla china, y se quiso enterrar con todo su ejército real, con caballos, soldados vivos, etcétera. Pero alguien tuvo una buena idea, o a lo mejor ya aprovechando que ya estaba muerto el emperador, pues dijeron, bueno, en lugar de meterlo con toda esta tropa que la vamos a ocupar, mejor hacemos figuras de terracota que sean exactamente iguales, y ahí lo enterramos. Bueno, y ese descubrimiento se dio en 1975. Otro acontecimiento que sucedió en la Ciudad de México, a lo mejor algunos de los que hagan favor de ver este video lo recordarán, no sé, es que el accidente más mortífero que ha sucedido en la Ciudad de México en el sistema de transporte
urbano subterráneo que es el metro, conocido como el metro. Su principal accidente se dio en 1975, donde uno de los trenes chocó por detrás con otro que estaba estacionado, estaba subiendo pasaje en la estación, y otro llegó por detrás y lo colisionó. Hubo pues muchísimos muertos, 30 muertos, 70 heridos, una cosa así. Y fue el accidente más mortífero hasta que sucedió el del 2021, si no mal recuerdo, en mayo del 2021, cuando se cayó la línea 12. Eso ya fue por la negligencia del gobierno de Morena, tanto de Marcelo Ebrard como de Claudia Sheinbaum. Pero el accidente más mortífero que ha sucedido en la historia fue este de 1975. A partir de ese accidente, o como consecuencia, se instalaron sistemas automáticos de control para impedir que un tren llegara y chocara con otro. Es decir, no sé ahorita si exista todavía, porque se le ha descuidado tanto el metro que yo creo que ya no funciona, pero existió muchos años, durante décadas, un sistema automatizado que frenaba los trenes cuando veía o captaba que había otro relativamente cerca, ¿no? Entonces era para la seguridad, y por eso nunca volvió a haber otro accidente así, hasta que llegó López Obrador y empezaron a saquear hace 25 años, pero específicamente ya los gobiernos más recientes, ¿no? De Ebrard y Claudia Sheinbaum, donde el metro pues se fue por completo al caño. Para los que les gusta la música y la música pop, el grupo Queen lanza en 1975 el que fue, yo creo que su éxito más famoso, el que todo mundo ubica, conoce, que es Rapsodia Bohemia o Bohemian Rhapsody. En 1975 fue pues su tema, yo creo que más representativo. El 20 de noviembre también de 1975 fallece en España el general Francisco Franco, y a partir de ahí España pues ha tenido un proceso de involución y caída que no se ha detenido, y bueno, ha llegado hasta los extremos que estamos viendo ahora con Pedro Sánchez. Pero esto empezó con la muerte de Franco. Y otro dato curioso que se dio en 1975, un ícono de la cultura pop, que yo creo que todo el mundo hemos tenido alguno, es que en el 75 se patenta el cubo de Rubik. No sé si recuerdan ese cubo que tiene varias caras, pero que tiene cuadritos de colores y que se van intercambiando de posición, y que uno tiene que girarlos para que puedan quedar todas las caras del mismo color. Entonces, este juguete, que se convirtió en el más popular durante muchísimos años y que hubo concursos, etcétera, se patentó, no se sabe cuándo, yo creo que unos meses antes o un año antes, en Hungría. Lo inventa, se le ocurre, y lo patenta ese año, en 1975. En el 76 surca por primera vez los aires a nivel mundial el avión supersónico Concorde. No sé si ustedes lo recuerden. El Concorde fue lo más avanzado que hubo y que ha habido en cuanto a la aviación comercial. Fue el primer avión, y no ha habido otro todavía que lo supere a nivel comercial, que rompa la barrera del sonido. El Concorde viajaba pues a más de 1000 kilómetros por hora, no sé cuánto exactamente, y hacía un tiempo de vuelo, por ejemplo, de Londres a Nueva York, creo que de 3 horas, el tiempo normal creo que es de 8, entonces pues la verdad es que sí, había una gran ventaja, era un orgullo de la aeronáutica internacional, y pues tuvo una vida útil de casi que 25 años, 26, en el año 2000 es cuando parece que tuvo un atentado, lo dieron de baja en París, y bueno, pues ya descontinuaron ese avance tecnológico. Era un lujo viajar en el Concorde, porque era un vuelo muy caro, obviamente, y tuvo diferentes escalas. Primero, la primera ruta que tuvo fue Londres-Nueva York, luego lo ampliaron a, creo que era Londres-París-Nueva York, París-Nueva York, y después, durante algún tiempo, yo lo recuerdo perfectamente, en los sería 79, 80, 81, 82 por ahí, el Concorde también llegaba a la Ciudad de México. Es que es importante que lo sepan, porque había 3 destinos solamente el Concorde en América continental. Creo que era Nueva York, Ciudad de México y Sao Paulo. Entonces imagínense de lo que estamos hablando. Obviamente era otro México, y a México en ese tiempo se le consideraba un destino de clase mundial. Entonces el Concorde, yo recuerdo perfectamente que lo veíamos, lo escuchábamos, era un sonido impresionante, retumbaban los vidrios obviamente cuando despegaba o aterrizaba pues no estaba toda su potencia. Esa potencia la desarrollaba pues cuando iba ya a miles de pies de altura, pero simplemente con el empuje de ir despegando o ya para aterrizar se escuchaba el estruendo de esos grandes motores que cargaba el Concorde. En las Olimpiadas que se llevaron a cabo en Montreal, Canadá, también en 1976, Nadia Comaneci es cuando se crea esta leyenda
de la gimnasia artística cuando consigue ese 10 perfecto en sus rutinas. Luego ya les había comentado que en el 75 se había lanzado la nave Viking 1 y en el 76 aterriza por primera vez en Marte. Yo sé que hay mucha gente que puede creer o pensar que pues ni siquiera llegamos a la Luna, mucho menos a Marte. Bueno, pues eso es muy discutible. Yo creo que sí, la tecnología se ha desarrollado y hemos llegado a Marte, a la Luna, y pues las sondas de las cuales hablaré más adelante salieron ya del sistema solar. Otro acontecimiento muy importante que tuvo un impacto que todavía se ha seguido sintiendo fue que en el 76 muere Mao Zedong, que era el dictador de China, este asesino demente que llevó a China a la revolución cultural, con la cual asesinaron a maestros, llevaron a la hambruna, se quisieron meter en renunciar a cualquier influencia occidental. Fue una cosa terrible, desastrosa, y dejaron a China en la ruina absoluta. Él muere en el 76 y en ese momento empieza ya un acercamiento que se concreta ya finalmente en el 79, cuando ya Estados Unidos le da luz verde a China para que las empresas norteamericanas empiecen a mudar sus plantas de producción hacia China, y es cuando empieza a surgir este monstruo que tenemos ahora y que padecemos ahora y que quiere devorarse al mundo. Ese monstruo que creó Estados Unidos y que yo creo que el único que lo puede, pues yo no sé si domesticar o simplemente o matar, porque la verdad es que se ha convertido en un devorador de naciones, sería Estados Unidos también. No sé si lo vayan a hacer o quieran hacerlo, tengan la capacidad de hacerlo. Lo que les comentaba hace un momento, la JVC, que era la empresa, inventa el sistema de video VHS que compite con el formato beta de Sony. Finalmente es el formato que se acaba imponiendo. El VHS era más práctico, aunque era más grande, pero tenía más capacidad de grabación, y es el que se acaba estrenando. En el 76 también se estrena la película Rocky con Sylvester Stallone, y de ahí se convirtió pues en una leyenda, en una película de culto Rocky, y pues Sylvester Stallone en una leyenda, y que ahora se ha convertido también no solamente en un campeón de box, cuando menos de cine, sino también en un campeón de los derechos conservadores y tradicionales en Estados Unidos, porque acuérdense que Sylvester Stallone es uno de los embajadores que nombró Donald Trump ante Hollywood, ante ese lugar lleno de tantos intereses, sobre todo de intereses judíos ahí muy arraigados, y bueno, pues Sylvester Stallone lo mandó como su representante. En 1977 se firman los acuerdos Torrijos-Carter, que es con los que se le devuelve, bueno, no en ese momento, sino cuando menos se acuerda que se le van a devolver antes de que termine el siglo la soberanía al Canal de Panamá. Se supone que era un convenio que iba a durar durante 100 años. Se firmó, creo, si no mal recuerdo, en 1889. Para 1989 se vencían, y entonces regresaba la soberanía del Canal de Panamá a Panamá. En ese momento lo tenía la administración Estados Unidos. Para no devolverle la administración completamente a Panamá, pues decidieron mejor derrocar al gobernante que estaba en ese momento, que era Manuel Noriega. Se le acusó de narcotráfico, seguramente lo era, por supuesto, porque por ahí pasaba pues todo tipo de contrabando, pues era el paso entre el Atlántico y el Pacífico, era un paso fundamental, pero con ese pretexto, incluso mucha de esa droga quizá venía de Estados Unidos o iba hacia Estados Unidos, entonces ellos lo sabían, lo utilizaron, y después finalmente terminaron sacrificándolo, ¿no? Se lo llevaron preso allá a Florida hasta que murió. En 1977, otro hito en el cine fue que se lanza la primera de esta saga larguísima de películas conocida como Star Wars o La Guerra de las Galaxias. Fue un fenómeno mundial y pues ha seguido siendo. De hecho, es una película de culto. Yo por aquí tengo todavía, no sé si alguno de ustedes lo reconozca, esta es una nave que salió en los principios de los 80s, finales de los 70s. Aquí está no sé si capitán corresponde a esta nave, pero bueno, aquí la tengo. Más o menos funciona todavía, tiene estas alitas. Bueno, aquí lo tengo simplemente de adorno sobre la computadora en la que trabajo. Tengo algunas otras piezas de esa época, ¿no? De colección. Yo no soy particularmente fanático de esa saga, la he visto una sola vez, esas películas, y siempre tuve la mala suerte de no poderlas ver. Cuando era niño, de hecho, nunca las vi. Yo las vi ya de adulto. Y les voy a contar una anécdota que no sé si me la crean o no, pero pues es real. La primera vez que iba a ver la película de la Guerra de las Galaxias, la primera, esta del 77, que ahora se conoce como el episodio 4, iba yo en un camión, en un autobús
viajando de Guadalajara hacia la Ciudad de México en la noche. Entonces la programaron, estamos hablando de hace quizá, no sé, 30 años, ¿no? Cuando ponían películas y todo el mundo tenía que ver la película que ponía el chofer, y había televisiones dentro, o sea, pantallas grandes dentro del autobús. Ahora ya pues, todos los autobuses, creo que la mayoría, cuando menos de esos viajes más largos, pues cada asiento tiene su propia pantalla. Pero en ese tiempo estamos hablando de que pues, eran 3 o 4 pantallas que había en el camión. Pusieron La Guerra de las Galaxias y yo dije, bueno, pues me va a tocar por fin poder verla. Habíamos avanzado quizá 45 minutos y el camión tuvo una descompostura. No sé, algo le pasó, pero ya no pudo avanzar más. Pidió un camión que lo reforzara, entonces me quedé a media, o sea, la película iba a una tercera parte quizá. Llegó otro camión, nos cambiamos, nos subimos, todo eso pasó en la madrugada y seguimos nuestro camino. Y el chofer también volvió a poner la película. Como traía gente, es decir, nosotros nos subimos a ese camión y ese otro camión iba lleno, entonces ya traía pasaje, por lo tanto la película habían arrancado al mismo tiempo. Entonces cuando yo me subí, pues la película más o menos estaba en la parte que yo me había quedado. Pues la seguí viendo y avanzamos quizá otra media hora, 40 minutos, y a ese segundo camión se le reventó un neumático y no traía refacción. Entonces pidieron un tercer camión que llegó por nosotros y ese tercer camión pues ya puso otra película, ¿no? Diferente. Entonces no me tocó verla. La primera vez que la iba a ver no me tocó verla por estos incidentes curiosos que me pasaron. Yo la vi apenas ahora en la pandemia, en un momento en el que yo creo que me enfermé de COVID. No tuve síntomas severos ni nada, simplemente mucho agotamiento, un poco de temperatura y cosas así. Y en ese periodo pues aproveché de verla, no tenía otra cosa que hacer y aproveché de ver y me vi dejarlo en las 6 películas, que son las 3 primeras, que son esta del 77, luego la siguiente fue en el 80, 82, por ahí viene, ahorita les comento. Y ya, bueno, pues después vi las que se hicieron ya 25 años o 20 años después, ¿no? Para tratar de completar la historia que empezaba ya, narraba una historia que ya estaba empezada y la completaron con esta otra parte. Bueno, en el 77 también muere Elvis Presley, para los que lo admiraban, a los 42 años. Realmente estaba joven y pues fue una muerte inesperada. También en ese año, el 77, surge un tipo de música que todavía sigue siendo pues muy popular y a la gente le sigue gustando mucho y tuvo un hito pues muy grande, que es la música disco. La música disco surge con un disco de los Bee Gees que fueron el soundtrack de una película que se llamaba Saturday Night Fever, o sea, fiebre de sábado en la noche, con John Travolta, y se convirtió, bueno, pues en un, ya saben, ¿no? También es una película, pues yo no sé si de culto, pero es una película que ha sido muy, muy exitosa. La música disco ahí surgió con los Bee Gees y este disco, y de ahí pues la industria de la música norteamericana, no sé por qué específicamente la gente de color fue la que más como que le gustó este tipo de música disco, que realmente duró más o menos del 77 que surge aquí a los principios de los 80, 81, 82, quizá ahí termina. Fue un periodo de estos 4 o 5 años. La primera prueba que se hace de la era que posteriormente se iba a convertir en los transbordadores espaciales, el Challenger, el Columbia y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. El primero, no sé si ustedes recuerdan que lo montaron sobre un Boeing y desde el Boeing lo lanzaban antes de que instalaran estas plataformas de despegue, ¿no? Ya formales como tal. Los primeros vuelos eran como de prueba y lo lanzaban desde un Boeing. Bueno, pues este primer vuelo experimental se hizo en 1977. Luego también en 1977 se reanudan las relaciones entre México y España que se habían roto. La rompió pues Lázaro Cárdenas, obviamente, cuando la guerra civil, pues porque Lázaro Cárdenas apoyó al bando republicano, y al ser derrotado, pues una venganza contra España y contra la España franquista, pues fue romper relaciones, y todos los presidentes de México continuaron con esa tradición de no mantener relaciones con España de manera absurda. En el 77 también se lanzan estas 2 sondas norteamericanas, la Voyager 1 y Voyager 2, que ambas ya salieron del sistema planetario, ya rebasaron la órbita de Plutón y ya están en el espacio exterior y han seguido mandando pues fotos, señales, etcétera. También, para los que les gusta este tipo de cosas, en 1977
se estrena el sistema Atari, el de videojuegos. Yo nunca he sido afecto a los videojuegos. Yo creo que era de los pocos de mi generación que no le gustaban. Es más, yo nunca tuve ningún videojuego. Y aunque mis amigos tenían y a veces me invitaban a jugar, pues yo los veía, pero como yo no tenía, pues tampoco nunca me llamó la atención. Y en Estados Unidos en 1977 se conectan los 3 primeros nodos de ARPANET, que es lo que después se convirtió en Internet. Es decir, como que la primera prueba de lo que iba a ser posteriormente Internet se da en 1977. O sea, a veces hay cosas que las damos por un hecho que son mucho más recientes, pero no, finalmente tienen una historia mucho más antigua. En el 77 también muere Charles Chaplin, este ícono también del cine mudo. Yo no soy muy fan de Chaplin, pero bueno, pues tuvo una gran influencia también en todo el mundo, ¿no? En 1978, ya como consecuencia de la muerte de Franco en España, se despenaliza el adulterio y la unión libre, que antes estaban penadas. Bueno, pues el adulterio no solamente es un pecado, sino es un delito, pero en España ya no lo era, porque pues precisamente se trató de romper todo lo que había representado la moral franquista, y vean las consecuencias de España y cómo ha caído esto hasta nuestros días de manera terrible. En el 78 también en la Ciudad de México sucedió un acontecimiento que pues también fue algo muy importante. En trabajos de la compañía de teléfonos en el centro histórico se descubren las ruinas del Templo Mayor, este templo que pues era el centro ceremonial principal de los mexicas cuando llegó Hernán Cortés, y que había quedado sepultado. Mucha parte de ese Templo Mayor se desmanteló para construir los palacios y casas aledañas, que pues ahora están en el centro histórico. Parte de esas piedras se ven todavía en muchas construcciones, de las más antiguas, en el Palacio Nacional, y en otras, esas piedras con las que volcánicas rojas con las que se hacían las pirámides se utilizaron. Entonces se descubre este Templo Mayor y fue pues un hito. También en el 78 en la iglesia pues fue muy importante. Fallece Pablo VI, se elige a Juan Pablo I, lo matan seguramente, ¿no? Todo indica que lo asesinaron, con una serie de conspiraciones ahí que tuvo que ver un escándalo vaticano con el dinero. El arzobispo Marcinkus de Chicago, que era el presidente del Banco Ambrosiano y que había pues hecho ahí mal uso y que había lavado dinero de la mafia, en fin, todo un escándalo. El Papa Juan Pablo I había tenido roces muy severos con Marcinkus cuando el Papa Juan Pablo I era el cardenal arzobispo de Venecia, y le pidió dinero para obras y Marcinkus se lo negó, siendo él el presidente del Banco Ambrosiano. Entonces cuando llegó como papa pues le cortó la cabeza, o se le iba a cortar, pero pues ahí lo asesinaron, parece que entre el cardenal Villot, francés, que era el secretario de Estado, y bueno, pues ahí se armó toda una conspiración, ¿no? Bueno, eso fue en septiembre cuando fallece o matan al Papa Juan Pablo I, y en octubre se elige, sale electo el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, primer papa no italiano en 500 años en la iglesia, que fue una revolución en cuanto a que para el bloque comunista pues fue la peor noticia que pudieron recibir, porque sabían que se les iba a ir encima. Era el arzobispo de Cracovia y que había combatido de manera abierta al comunismo. Entonces bueno, sabían que se les iba a venir una guerra. En el 78 se aprueba la constitución actual de España, y pues con eso prácticamente se le da por muerto el franquismo toda la época, y de ahí pues la constitución pues ha venido cambiándose o haciéndose cada vez más restrictiva, con la idea de prohibir incluso la disidencia de pensamiento y castigar a la gente que no piensa como ellos, ¿no? En el 78 también pues ya Deng Xiaoping, que era el líder en China, diseña este programa para abrirse completamente al mundo y empezar a captar las inversiones, como les había comentado hace un momento. También en el 78 otro hito del cine mundial se estrena, que es la película Superman con Christopher Reeve, y creo que en esa primera salió también Marlon Brando, que era el papá de Clark Kent, ¿no? Bueno, del Superman En el 79 para México también fue un año muy importante y simbólico, porque en enero vino de visita Juan Pablo II, era la primera vez que venía un papa a México. Y para Juan Pablo II fue un momento también transformador, porque él entendió aquí la importancia del contacto con la gente y el poder arrollador que tenía la figura del Papa, y eso lo utilizó para llevarlo ese mismo año, en 79, a Polonia,
O sea, dijo, bueno, si México, que no tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano, que es un estado formalmente, cuando menos en el gobierno, pues masónico, y permitió que el Papa viniera, ni modo que en mi país, en mi propio país, en Polonia, no me permitan venir. Entonces, gracias al viaje a México, que fue donde Juan Pablo II, según él decía siempre, entendió la vocación de su pontificado, que era el de viajar. Gracias a que vino a México se le abrieron las puertas de Polonia, y gracias a que se abrieron las puertas de Polonia, él pudo empezar a erosionar el muro, ese famoso muro de Berlín. Me refiero no el de Berlín, sino me refiero a todo el bloque comunista, ¿no? O sea, la cortina de hierro, que era pues este bloque de naciones que estaban sometidas a la Unión Soviética, o que componían la URSS. En el 79 también entra como primer ministro Margaret Thatcher en Inglaterra, e inicia este periodo donde ella coincide prácticamente en el mismo tiempo tanto con Juan Pablo II como con Ronald Reagan, y entre los tres pues impulsan tirar el muro de Berlín. Margaret Thatcher pues también tuvo sus muchos asegúnes, fue una mujer también pues muy perversa, digo, no hubiera llegado a ese cargo si no lo hubiera sido. Después a Argentina le tocó sentir en carne propia la maldad de Margaret Thatcher con la guerra de las Malvinas, pero eso sucedió en el 82. También en el 79 en España, como les digo, este proceso de desfranquiciación da como consecuencia también que se vuelven a legalizar la francmasonería en España, que estaba prohibida, que la prohibió el franquismo. En Irán se da esta revolución islámica que tiene como consecuencia que ahorita todavía siga gobernando este mismo movimiento, y la revolución pues toma el control de la banca, etcétera, y se instaura un gobierno pues radical, ¿no? de fundamentalismo islámico. Al mismo tiempo que esto sucede en Irán, en Irak llega al poder Saddam Hussein, que se mantuvo hasta que lo asesinó Estados Unidos en el 2004, si no mal recuerdo. Pero pues Saddam Hussein ayudó pues, a Irak, o sea, si uno lo ve ya a distancia, pues sí ayudó a modernizar, y pues, se le presentó como un demonio, que era sí un sanguinario y dictador, lo que sea. Pero eso fue parte de la propaganda que quiso vender Estados Unidos para justificar su invasión a Irak, las dos invasiones, ¿no? La de Kuwait, la del 91, y, o sea, cuando fue la invasión de Irak a Kuwait, que Estados Unidos le dio permiso y después dijo que era un invasor, y después la del, ya cuando fue después de la caída de las Torres Gemelas, o de su autoatentado. También para los que les gusta la música pop, en el 79 Pink Floyd, este grupo inglés, lanza ese álbum psicodélico llamado The Wall, que es realmente una crítica. The Wall es presente una crítica al muro de Berlín. Yo vi la película salió 1 o 2 años después, yo ya la vi pues ya de adolescente. Es una película hecha como por una persona bastante desequilibrada mentalmente. Si no la han visto, pues la verdad ni la vean, ¿no? Realmente es pues yo no la recomendaría. Es un musical, pero pues es, no sé, muy sordido. Y en cuanto al cine, pues también se estrenan algunas películas que han marcado una época, como Kramer contra Kramer, Alien, El octavo pasajero, Apocalipsis Now y Mad Max, ¿no? Algunas de esas lanzado. Un acontecimiento muy importante en el 79 que sucedió, y del cual todos nos beneficiamos todavía hasta la actualidad, es que Sony, nuevamente la empresa japonesa, lanza el reproductor portátil Walkman, que es precisamente un reproductor de cintas, de cassette, para escuchar música donde uno estuviera, donde uno quisiera. Eso también fue una revolución, porque si bien las grabadoras ya existían, o sea, uno podía escuchar en el radio una canción, la grababa y la podía uno reproducir, o comprar un cassette, pero el hecho de traerlo en el bolsillo, donde uno estuviera haciendo ejercicio, de camino a la escuela, lo que fuera, era algo absolutamente revolucionario y novedoso. Ahora todo el mundo traemos pues nuestros reproductores de música incluido en el celular, pero en ese momento, lo que les decía, así como tener una cámara, bueno, eso no se los dije, pero una cámara, una videocámara, pues no era tan común que uno la cargara todo el tiempo, obviamente, y una videocámara pues mucho menos. Y así como fue algo revolucionario la invención de los videocaseteras para captar lo que estaba pasando en la televisión, pues ahora todos esos dispositivos los tenemos en el teléfono, pero el reproductor portátil de música fue algo verdaderamente revolucionario que Sony lanzó en el mercado en el 79. También hablando de música y de este tipo de música popular,
Ya pasando a 1980, surge en España este movimiento cultural musical conocido como la Movida de Madrid, que fue el surgimiento de estos grupos de rock que se sentían liberados después de esto. Todo fue satanizar el franquismo, y todo el mundo quería, pues, aires de libertad, y entonces cantantes de izquierda comunistas como Miguel Ríos, pues es cuando salen con himnos antifranquistas, pues pidiendo, ¿no? O sea, celebrando esta libertad que ahora de la cual gozaban, ¿no? Y salieron muchos grupos, ¿no? Que ustedes conocen, Mecano y Hombres G y muchos grupos, ¿no? Curiosamente ahora, pues Hombres G, que era un grupo verdaderamente grotesco cuando salió, yo lo escuchaba porque era lo que estaba de moda cuando era yo adolescente. A la vuelta del tiempo, que eran pues estos rebeldes y todo lo que ustedes quieran, pues ahora se han convertido en esas voces pues conservadoras, ¿no? Que defienden el sentido común, que defienden, digamos, los valores del patriarcado que tan satanizados han estado, que se oponen a pues, por ejemplo, al transexualismo y a una serie de cosas. Yo los he visto en algunas entrevistas y me sorprende cómo, claro, el tiempo los va poniendo. Obviamente no es lo mismo las locuras de juventud que ya cuando se convierten en adultos y ya tienen una madurez, obviamente, ¿no? El mismo Nacho Cano, el integrante de Mecano, pues que componían y cantaban muchas cosas, pues terminó haciendo un homenaje a través de este musical llamado Malinche a nuestra, pues la que yo considero que es la madre de nuestra patria, ¿no? Que es Doña Marina. Muchos me dirán, no, la Virgen de Guadalupe. Bueno, estamos hablando del terreno humano, ¿no? O sea, como mujer, quien realmente dio a luz la nación mexicana, pues fue ella, porque a través de ella nació el mestizaje, aunque no fue la primera mujer que tuvo un hijo mestizo, porque ya había habido otros unos años antes, pero me refiero a que ella logró unificar pues toda la riqueza prehispánica junto con toda la riqueza que había traído Cortés. Y entonces es muy significativo que este hombre, Nacho Cano, después de andar en Mecano y haciendo ese tipo de música comercial, pues bueno, este musical también es comercial, pero cuando menos tiene un trasfondo histórico muy importante, ¿no? En el 80 se estrena la segunda parte de Star Wars, que era El Imperio Contraataca. Después la última fue El Regreso del Jedi. Pues fue una trilogía que pues, causó época. Me imagino que muchos de ustedes la han visto, ¿no? En el 80 también surge por primera vez una cadena de televisión de noticias que estuviera las 24 horas llamada CNN. Ted Turner la lanza y después se convirtió en un formato que ha estado en la mayoría de las televisiones a nivel mundial. De hecho, en cualquier sistema de cable ustedes van a encontrar canales específicos de noticias, que eso no existía antes, porque antes había canales, pues los canales, por ejemplo, yo recuerdo pues, en toda mi infancia, desde que surgió la televisión básicamente en los 50, pues quien había monopolizado la televisión pues habían sido los que tenían el monopolio de la radio, que eran los Azcárraga, ¿no? Entonces la televisión principal en México, por supuesto, pues era Televisa. Ellos tenían el monopolio tanto de la información como del entretenimiento, manipulaban la opinión pública, moldeaban la opinión pública y culturalmente le dieron forma a nuestra generación. Entonces no existía un canal, por ejemplo en Televisa, que estuviera dedicado todo el tiempo a noticias. Había segmentos y en el mismo canal había de todo: novelas, programas de entretenimiento, programas de revista, programas de información, programas de deportes, etcétera, ¿no? De comedia. O sea, había de todo, en un canal metían de todo. Entonces CNN fue el primero que dijo, le apostó, y a partir de ahí del 80 empezaron los canales específicos, porque también MTV, creo que surgió por ahí también en el 81, por ahí no sé en qué año, también pues ya fue un canal especializado en videos musicales, que eso era algo que tampoco existía. Entonces ya se empezó a crear esta tendencia que es ahora la que rige la televisión mundial, de canales especializados en temáticas. Por ejemplo, canales dedicados a documentales, bueno, pues solamente documentales, canales de deportes, nada más deportes, canales de cocina, solamente cocina. Entonces se ha ido seccionando por actividades, ¿no? La televisión. Pero esto surgió prácticamente con CNN. En 1980 en Argentina empieza este proceso que no ha terminado de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que ha sido pues la peor catástrofe que le ha pasado no solamente a Argentina, a toda Latinoamérica, y México pues no fue la excepción, de empezar a tomar créditos con el Fondo Monetario Internacional que nos han salido costosísimos, porque
cuando se contrataron esos créditos había una tasa de interés flotante que hacía que los créditos se duplicaran. En 1980, a raíz de la visita que había hecho Juan Pablo II un año antes, provocó una efervescencia de movimientos sindicales, y uno de ellos fue el encabezado por Lech Walesa, que después fue presidente de Polonia, y mal presidente, y terminó echado, ¿no?, del poder. Pero bueno, en este momento todavía apenas iba a empezar como un líder sindical de uno de los astilleros ahí de Polonia, y empezaron esta serie de huelgas que dio como consecuencia la creación de un sindicato que estuvo patrocinado y respaldado por el Vaticano, que fue el sindicato Solidarność, creo que se llamaba en polaco, Solidaridad en español. Luego en el 80 también Irak, con Saddam Hussein, invade Irán, y es cuando empieza esta guerra que duró 8 años, del 80 al 88. También en 80 gana la elección Ronald Reagan, y empieza este periodo de 8 años que fue el periodo de Reagan, que creó pues una serie de bases sobre las que ahora se apoya el gobierno de Donald Trump. Es el modelo que está tomando Donald Trump, el modelo de Reagan del 80, ese modelo de gobierno conservador, y que pues digamos que le regresó el orgullo a Estados Unidos, porque además le va a tocar también a Trump. Curiosamente, Ronald Reagan le tocaron las Olimpiadas en Los Ángeles en el 84, y a Donald Trump le van a tocar las Olimpiadas de Los Ángeles creo que en el 2028. Entonces es una coincidencia también, y como eso, bueno, pues una serie de logros que tuvo Ronald Reagan. También hizo mancuerna con un recién llegado Papa Juan Pablo II, que tenía pues 2 años de haber llegado al pontificado, igual que ahora Donald Trump posiblemente esté haciendo mancuerna con el Papa León XIV. Para los que son seguidores de los Beatles, a mí no me gustan para nada, ni su música, ni nada de ellos, pero en el 80 es cuando asesinan en diciembre a John Lennon ahí en Nueva York. Y por último, en el 80 también empieza el proyecto de secuenciar el genoma humano, que es ahorita algo que ya lo tenemos dado y hecho, pero empezó en el 80.